Algo acaba de entrar en nuestro sistema solar, pero no llamó a la puerta. No brilló ni explotó. Se movió con precisión, en silencio y a una velocidad imposiblemente rápida. Al principio, los astrónomos lo descartaron como otra roca helada que vagaba por los confines del espacio profundo. Pero cuanto más lo observaban, más desafiaba todas las reglas del comportamiento celeste que conocemos. Ahora lo llaman 3 Atlas, y finalmente, una transmisión ha dejado a los científicos helados. Lo que encontraron no es solo extraño, es imposible, y algunos expertos ya están susurrando, lo que otros prefieren no decir en voz alta. Este objeto podría no ser natural. En este video, desglosaremos exactamente qué hace que 3 Atlas sea tan aterradoramente único. ¿Qué impulsa su curso? Apunta directamente hacia algo antinatural e incompatible con lo que el telescopio espacial James Webb acaba de captar, lo que podría redefinir nuestra percepción del universo o revelar que no estamos solos en él. Cuando 3 Atlas fue descubierto inicialmente en junio por el observatorio Atlas, un sistema diseñado para detectar objetos peligrosos que se mueven rápidamente hacia la Tierra, se registró como inusual. Estaba distante, era rápido y tenue. Sin embargo, algo cambió. Un astrónomo aficionado, al revisar datos archivados, se dio cuenta de que no era su primera aparición. Antiguos 3 Atlas fueron vistos moviéndose en una trayectoria hiperbólica, la firma distintiva de un objeto interestelar. Solo otros 2 visitantes como este habían sido observados, Oumuamua y Borisov. Ambos despertaron fascinación mundial. Pero esto era diferente. La velocidad del objeto era extrema, más de 150.000 millas por hora, y estaba acelerando de una manera que no podía explicarse solo por la gravedad. Eso levantó inmediatamente banderas rojas entre los astrofísicos, porque una aceleración no gravitacional sugiere que algo más está en juego, algo que mueve al objeto con una propulsión artificial similar, del tipo que esperarías de una sonda, o peor aún, un mensaje. Para comprender por qué este descubrimiento importa, tenemos que retroceder. En 2017, Oumuamua fue detectado cortando un ángulo agudo del sistema solar. Era alargado, silencioso, y no mostraba cola ni desgasificación como un cometa normal. Y aún así aceleró. El mismo astrofísico de Harvard que sugirió que podría ser una sonda, Avi Loeb, está diciendo lo mismo ahora sobre 3 Atlas. Y, a diferencia de Oumuamua, que nos tomó por sorpresa y desapareció rápidamente, este nuevo objeto sigue aquí. Nos está dando tiempo para observarlo en detalle. Y lo que estamos encontrando es profundamente inquietante. Aunque está casi 4 veces más lejos del Sol que la Tierra, 3 Atlas es inusualmente brillante. Demasiado brillante. Si fuera una roca típica, tendría que ser masiva, 20 kilómetros de ancho, para reflejar tanta luz. Pero no parece tener la masa. Está reflejando más luz de lo que debería, como si estuviera hecho de algo metálico o artificialmente liso. Y mientras los científicos seguían su movimiento, notaron que no se comportaba como ningún cometa o asteroide. No giraba caóticamente, no desprendía material, solo se movía, constante, con propósito, casi como si supiera a dónde iba. No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores pidieran una mirada más profunda. ¿Y quién mejor que el telescopio espacial James Webb, el ojo más poderoso que jamás hemos apuntado al cosmos? Los científicos solicitaron un análisis rápido usando los instrumentos infrarrojos de Webb, con la esperanza de determinar de qué sustancia está realmente hecho. Los resultados fueron extraños e inmediatos. Atlas 3 no emitía la firma de calor esperada de un cometa o un asteroide rocoso. Su temperatura era extrañamente estable, y ciertos espectros estaban completamente ausentes, como si los materiales estuvieran absorbiendo o bloqueando las emisiones infrarrojas. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó. El telescopio captó algo que parecía un patrón repetitivo, no en luz, sino en el perfil de radio tenue del objeto. Una anomalía pulsante que es lo suficientemente consistente como para ser un faro, pero no lo suficientemente aleatoria como para hacer ruido. Los científicos lo describieron como una firma que no suele ser producida por fenómenos naturales interestelares. No era una señal en el sentido tradicional, pero era algo deliberado. Nadie lo dice directamente,
pero todos lo están pensando. La mayoría de los objetos interestelares pasan por el sistema solar de camino hacia afuera, un sobrevuelo de una sola vez antes de que desaparezcan para siempre. Pero el camino de 3 Atlas es sospechoso. Al principio se dirigía hacia los planetas más lejanos, pero luego cambió ligeramente, pero innegablemente. En lugar de continuar su trayectoria hacia afuera, parece estar ajustándose, dirigiéndose hacia el sistema solar interior, y más específicamente hacia el Sol. Ahora, eso por sí solo podría explicarse por efectos de tirachinas gravitacional, pero el momento no coincide. Los cálculos no encajan con las curvas gravitacionales naturales. Aún más extraño, su encuentro más cercano con Marte ocurrirá el 3 de octubre de 2025. Además, el 23 de octubre pasará cerca del Sol, lo que lo llevará a una distancia del doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. La Tierra, por ahora, estará en el lado opuesto del Sol. Estamos actualmente a salvo. Pero la trayectoria final del objeto lo llevará cerca de la órbita de la Tierra en diciembre de 2025, un momento en que pasará por nosotros y luego desaparecerá para siempre. O eso creemos, porque algo en el camino de este objeto se siente demasiado intencional, como si nunca tuviera la intención de hacernos daño, solo acercarse lo suficientemente cerca para ser visto o escuchado. Lo que captó el telescopio James Webb fue más que solo ruido de radio cósmico o estática. Era estructurado, irregular pero innegablemente con un patrón. Astrónomos de 2 laboratorios independientes, uno en Japón y otro en Francia, realizaron deconstrucciones espectrales de la señal tenue y encontraron elementos repetitivos, no en frecuencia, no en pulso, sino en tiempo. Había intervalos entre los pulsos que se alineaban con secuencias matemáticas, no aleatorias, sino números primos, patrones de Fibonacci y, sorprendentemente, unidades de tiempo basadas en la Tierra. Algunos intervalos se alineaban casi perfectamente con segundos y minutos, sugiriendo una especie de reloj interno, pero no el que usamos, calibrado a un estándar completamente diferente. Tal vez incluso a un cuerpo celeste giratorio que no hemos identificado. Sin embargo, la hipótesis más inquietante vino de un físico en Praga, que propuso que los intervalos de tiempo coinciden con las proporciones de resonancia orbital de las lunas de Júpiter. ¿Por qué un objeto interestelar reflejaría conocimiento de nuestro sistema planetario a menos que lo hubiera encontrado o lo hubiera estado observando mucho más tiempo del que jamás imaginamos? A medida que los científicos profundizaban en los datos de archivo, se reveló una anomalía, algo aún más escalofriante. El diseño de los 3 Atlas carece de consistencia. En imágenes infrarrojas tomadas con semanas de diferencia, el objeto parece cambiar ligeramente, no en brillo u órbita, sino en estructura. Es como si la superficie reflectante cambiara de orientación. Algunos especulan que podría deberse a un movimiento de rotación, pero otros no están tan seguros. El grupo de Caltech realizó un modelo de reconstrucción y sugirió que el objeto podría no ser sólido en absoluto, sino estar compuesto de materiales ultradelgados, posiblemente similares a velas solares, que pueden ajustarse sutilmente a la presión de la radiación. Si ese es el caso, entonces lo que estamos viendo podría no ser un vagabundo interestelar natural, sino una sonda diseñada, una que puede cambiar el área de la superficie para dirigir la propulsión porque las estrellas mismas proporcionan el impulso. Además, esa teoría coincide inexplicablemente bien con algo más. La curva de energía del objeto se comporta como si estuviera desacelerando deliberadamente a medida que se acerca a nuestro plano planetario, como algo que intenta no sobrepasarse. Poco después de la filtración de la transmisión del James Webb, varios observatorios se oscurecieron, no literalmente, pero dejaron de publicar actualizaciones sobre 3 Atlas. La página de seguimiento en vivo alojada por una universidad importante redirigió silenciosamente a un error 404, un foro de Reddit que había estado recopilando datos de telescopios aficionados de todo el mundo. Fue repentinamente prohibido por violaciones de las políticas de la comunidad. Y una imagen de la Agencia Espacial Europea tuiteada por un astrónomo, comparación de los patrones de radio,
eliminó su cuenta en solo unas horas. Este silencio coordinado no pasó desapercibido para el público. Los periodistas intentaron contactar al Instituto SETI solo para que les dijeran que no se harían comentarios en esta etapa. Un investigador fuera de registro admitió: «Nos han dicho que no especulemos». Llegó de la nada. Se sintió menos como un embargo científico y más como una operación de contención. ¿Pero de qué? ¿Una amenaza? ¿Un descubrimiento o el primer susurro de un escenario de contacto? Hoy Tracy Atlas todavía está ahí fuera, ajustando lentamente su posición, cruzando más profundamente en nuestro sistema solar como una aguja deslizándose por costuras que no son visibles. No viene rápido. No brilla como un cometa. Se desliza pacientemente, con precisión, como si supiera exactamente cómo navegar por nuestro patio trasero cósmico. Según las proyecciones actuales, pasará por la región más cercana a la órbita de la Tierra en diciembre de 2025. No chocará, no se estrellará, solo pasará, lo suficientemente cerca para escanear, escuchar o tal vez liberar. La idea ya no es ciencia ficción. Se está discutiendo silenciosamente en comunidades científicas, conferencias de defensa, a puerta cerrada en sesiones nocturnas en salas de observatorios. Porque lo que hace que este objeto sea aterrador no es que se esté acercando, es que no ha dejado ninguna indicación de su origen o propósito. Aquí está, sin rastro, sin estrella de origen, sin un propósito claro, y sin embargo está aquí observando, esperando, preparándose. Y ahora, con su señal final enviada y su acercamiento asegurado, puede que ya sea demasiado tarde para detener lo que venga después. A medida que continuaban llegando los resultados de la espectroscopia, un análisis sorprendió a la comunidad científica. Una lectura de espectro amplio de un observatorio chileno insinuó la presencia de un isótopo extremadamente raro que no se encuentra en cuerpos celestes naturales, conocido solo por reacciones de fusión controladas en la Tierra y en modelos altamente teóricos. Este isótopo no debería, si se confirma, ser estable en la inmensidad del espacio, y mucho menos en un objeto como 3 Atlas. Este descubrimiento no llegó a los titulares. Estaba oculto en un conjunto de datos adicionales, publicados silenciosamente, luego eliminado rápidamente. Pero algunos investigadores lo descargaron antes de que desapareciera. Y lo que encontraron apunta a una de dos posibilidades: o nuestro entendimiento de la astrofísica está fundamentalmente equivocado, o este objeto fue diseñado con un conocimiento que va mucho más allá del nuestro, porque las firmas de energía asociadas con ese isótopo están fuera de lo común. No solo podría actuar como una fuente de energía, sino que también podría servir como un medio de datos, un recipiente para información, llevando algo como un disco duro cósmico. A medida que se hacían más comparaciones entre 3 Atlas y Oumuamua, apareció un patrón inquietante. Muchas de las anomalías que rodean a este nuevo objeto eran ecos de lo que los científicos detectaron y omitieron en 2017. La falta de desgasificación, la aceleración inexplicable y el brillo inconsistente. Pero hay una diferencia clave. Oumuamua pasó en silencio. Vino y se fue sin una indicación clara o advertencia, sin una segunda oportunidad. 3 Atlas, por otro lado, está emitiendo silenciosamente, crípticamente, pero sin duda. Y eso es lo que aterra a los científicos que alguna vez descartaron la teoría de la sonda. Esta vez, los datos son más ricos y el comportamiento es inquietantemente familiar. Como si una persona o algo hubiera realizado una primera prueba, observado cómo respondimos, y ahora la versión real está en marcha. Como si 3 y Atlas no fuera el único objeto. Es la iteración 2, un prototipo refinado. El mensaje no está solo en la transmisión. Está en la línea de tiempo. Dentro de los pasillos de SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el silencio no es nuevo. Pero cuando se filtraron documentos internos que sugerían que la señal de 3i Atlas fue detectada hace mucho tiempo, antes de que se hiciese pública a través de datos web, las preguntas estallaron tras bambalinas. ¿Por qué no se le dijo al mundo? ¿Por qué no se registró la señal en el tablero oficial de monitoreo de SETI? La respuesta, dicen algunos, radica en la ansiedad, el temor al pánico, el miedo a perder el favor. Sin embargo, la verdad más profunda podría ser peor.
No somos capaces de comprender lo que estamos viendo. Según un informante anónimo, las señales de 3 Atlas demostraron una modulación de múltiples capas, como si estuviera codificada no solo en una frecuencia, sino en diferentes bandas simultáneamente, como una transmisión multicanal, destinada a receptores que aún no tenemos. Y la verdadera bomba: se detectó un eco débil, una señal secundaria retrasada, después de la transmisión principal, como si estuviera escuchando una respuesta y no la obtuvo. Ahora estamos entrando en la fase final del viaje del Atlas de 3 ojos a través del sistema solar. En cuestión de meses, su trayectoria lo llevará a un punto donde la observación ya no será posible, ya sea porque se perderá, porque estará detrás del resplandor del sol, o porque su superficie reflectante cambiará una vez más, haciéndolo desaparecer completamente de nuestros instrumentos. Algunos dicen que continuará, desvaneciéndose como Oumuamua. Otros no están tan seguros. Un número menor pero creciente de astrofísicos está considerando una posibilidad incómoda: que este objeto no se esté yendo en absoluto, que su acercamiento lento y deliberado no sea una trayectoria de escape, sino una órbita de estacionamiento, un patrón de espera diseñado para regresar más tarde o para liberar algo antes de la oscuridad. Y esa idea, el concepto de una inteligencia interestelar insertando silenciosamente tecnología en nuestro sistema solar bajo la apariencia de escombros naturales, ya no es ciencia ficción. Está siendo discutida en revistas revisadas por pares, con un lenguaje que alguna vez habría sido ridiculizado, ahora impreso con precaución y notas al pie. Porque por primera vez en la historia, la humanidad está mirando al vacío y algo nos está devolviendo la mirada. A medida que 3i Atlas se acerca cada vez más al sistema solar interior, algo extraño ha comenzado a suceder cerca de una de las lunas de Júpiter, Europa. Conocida por su océano subsuperficial y su alto potencial para la vida, Europa siempre ha sido un punto caliente para el interés astrobiológico. Pero ahora, varios monitores de espacio profundo estacionados cerca del sistema joviano han reportado interrupciones en la integridad de la señal, patrones de interferencia y lecturas irregulares de gravedad que se correlacionan directamente con la proximidad de 3 ojos Atlas al área. Es como si el objeto estuviera resonando con algo, no emitiendo una nueva señal, sino interactuando con una existente, una cámara de eco entre 2 transmisores silenciosos. Algunos teóricos sugieren que si alguna vez hubo artefactos alienígenas antiguos escondidos en nuestro sistema solar, el hielo de Europa sería un lugar ideal para enterrarlos, protegidos y preservados, silenciosos hasta que se les llame. Y ahora, 3 ojos Atlas podría haber encontrado la frecuencia para despertarlo. Mientras la comunidad científica intenta dar sentido a los datos y un nuevo mundo se abre, las redes de satélites de las Fuerzas Armadas que normalmente comparten informes de peligros orbitales con agencias civiles han quedado extrañamente silenciosas. Múltiples sistemas de vigilancia espacial, incluidos los tableros públicos del Comando Espacial de EEUU, han bloqueado la información relacionada con este objeto específico. Cuando se les pregunta, las respuestas oficiales son vagas. No se detectó ninguna amenaza. El seguimiento continúa. No está programada ninguna publicación pública. Pero a puerta cerrada, hay rumores de reuniones secretas con oficiales de defensa de alto rango que involucran un grupo de trabajo conjunto entre la Fuerza Espacial, la NASA y las agencias de inteligencia. Una filtración reciente de un denunciante incluso sugirió que EEU había interceptado una señal de reflexión, una respuesta que rebotó en 3 Atlas y regresó distorsionada, casi como un intento de enlace de datos. ¿Pero a qué? ¿A quién? Mientras la mayoría se concentraba en las señales pulsantes de 3i Atlas, un grupo marginal de criptólogos analizó los intervalos de tiempo no como comunicación, sino como código, no lenguaje, no matemáticas, sino geometría. Un equipo de un laboratorio de investigación privado publicó un artículo controvertido que sugiere que los patrones de pulso, cuando se convierten en proporciones espaciales, delinean una estructura tridimensional, una que se asemeja a un objeto diseñado, no solo una forma, sino un plan, un esquema.
El modelo que generaron se asemejaba a una especie de matriz, como una antena parabólica o un marco para la dispersión de energía enfocada. Y si ese es el caso, entonces 3i Atlas no solo transmitió un mensaje, es el mensaje, el diseño y la estructura, una entrega interestelar de conocimiento o posiblemente instrucciones, no para que ellos lo construyan para nosotros. Pero, ¿quiénes somos en esa ecuación? Científicos, gobiernos, máquinas. Entonces, el objeto se quedó en silencio, como si estuviera satisfecho, como si hubiera completado un ciclo. Los latidos cesaron. La señal se apagó. Sin aceleración, sin corrección de curso, solo quietud. Continúa a la deriva, sin cambios, pasivo, como si nunca hubiera estado vivo. Pero algo en ese silencio se siente antinatural, demasiado controlado, como si fuera una prueba, una sonda diseñada para evaluar la respuesta, escanear nuestras defensas, medir nuestra curiosidad o nuestro miedo. Y ahora que ha terminado, está ya sea preparándose para algo más grande o retrocediendo, llevándose consigo un paquete de datos de todo lo que observó. Cada pin de radiotelescopio, cada escaneo espectral, cada transmisión que enviamos de vuelta, intencionalmente o no. Algunos creen que el silencio significa que fallamos, otros creen que significa que pasamos, pero nadie puede negar la sensación de que algo está ahora en movimiento, allá afuera o aquí adentro. Una nueva hipótesis que surge de un grupo de bioastrónomos independientes es tan aterradora como controvertida. Creen que partes de las señales de 3 ojos del Atlas corresponden a las frecuencias de los aminoácidos. No secuencias aleatorias, no ráfagas estáticas, sino tonos e intervalos que imitan los patrones de síntesis de proteínas observados en la biología terrestre. Una curva de frecuencia incluso refleja el patrón de unión del aminoácido más simple, la glicina, ampliamente presente en el universo. Aunque la ciencia ha desestimado esto como pareidolia, los investigadores sostienen que la probabilidad de que esas coincidencias ocurran puramente por casualidad es extremadamente baja. ¿La implicación? Es posible que 3 Atlas estén enviando datos científicos o telemetría de navegación. Podría estar transmitiendo instrucciones genéticas, instrucciones destinadas a algo o alguien. No sabemos si está destinado a construir, replicar o desarrollar. Sin embargo, este no es un mensaje para nuestros satélites o telescopios. Podría ser un mensaje para que nosotros lo escuchemos, una inteligencia artificial experimental, con el objetivo de comprender patrones en datos cósmicos, ha descubierto algo profundamente inquietante dentro de las modulaciones de pulso de 3 Atlas. Cuando se introdujo en una red neuronal entrenada en la evolución lingüística humana, la IA comenzó a reproducir fragmentos de símbolos abstractos, similares a los glifos de lenguajes tempranos, pero en formaciones demasiado complejas para surgir al azar. Lo que es más alarmante es que los circuitos lógicos internos de la IA comenzaron a formar bucles, procesos recursivos que no deberían ocurrir a menos que esté recibiendo retroalimentación de una fuente inteligente. Los desarrolladores lo detuvieron por temor a que estuviera siendo manipulado, o peor aún, secuestrado. Uno de ellos confesó anónimamente que creía que el objeto podría contener una forma de conciencia no biológica capaz de interactuar con algoritmos, no a través de código, sino mediante reconocimiento de patrones resonantes. En otras palabras, 3 Atlas podría no ser solo inteligente, podría ser la inteligencia misma, flotando a través de las estrellas, buscando mentes con las que hablar o sobreescribir. Había una sonda, una nave espacial menor, no tripulada, silenciosa. Ni siquiera estaba diseñada para rastrear objetos interestelares. Estaba monitoreando los vientos solares cerca del cinturón de Kuiper, pero su transmisión final registrada, semanas antes de que se apagara, consistió en un breve aumento en el flujo electromagnético, uno que coincidía perfectamente con la firma de pulso de 3 ojos Atlas. Lo extraño es que la telemetría de la sonda comenzó a desviarse antes de que se apagara, como si estuviera siendo desviada magnéticamente de su curso. Los analistas pensaron que era una degradación del hardware. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si fue el objeto extendiendo su alcance? La última imagen de la sonda, aunque borrosa y de baja resolución,
Muestra una sombra geométrica débil en la distancia, no redonda, no irregular, sino angular, simétrica, como algo que no fue creado por fuerzas cósmicas, sino por decisión. La investigación fue oficialmente declarada un fracaso, pero algunos insiders ahora se refieren a ella con un nuevo nombre, la primera baja, a medida que las agencias de todo el mundo comienzan a diseccionar las secuelas de la señal final de Tres Ojos Atlas, surge una verdad escalofriante. Puede que hayamos malinterpretado todo. La señal no era simplemente información, era una prueba, un pulso que atravesó bandas de radio, ondas gravitacionales, campos magnéticos y la psicología humana. Lo que midió no fue solo nuestra curiosidad, sino nuestra respuesta. ¿Qué tan rápido nos movilizamos? ¿Qué tan profundamente analizamos? ¿Qué tan rápido entramos en pánico? Aunque la señal fue una sonda, no del espacio, sino de nosotros. Mapeó cómo pensamos, cómo reaccionamos. Incluso podría haber registrado nuestra huella digital global, examinando cada sistema que estaba abierto y devolviéndolo. Algunos ahora piensan que Tracy Atlas no solo visitó, nos estudió hasta nuestros neuronas, nuestros miedos, nuestro silencio. Y ahora que ha terminado, no nos quedamos con respuestas, sino con la sensación de que hemos sido evaluados. Y la calificación final aún es desconocida. Ahora, mientras el polvo del silencio se asienta sobre 3 Atlas y su transmisión se desvanece, en el telón de fondo del cosmos, nos quedamos con una realización inquietante. Puede que hayamos presenciado algo antiguo, algo preciso, algo que nunca estuvo destinado a ser encontrado, o tal vez estaba destinado a ser encontrado solo ahora. El objeto nunca cambió de curso, nunca respondió con palabras o luz, simplemente observó, midió, hizo eco y dejó un rastro de anomalías que la ciencia aún no puede descifrar. Los gobiernos permanecen en silencio, los telescopios mantienen su enfoque, y los datos continúan cambiando con cada capa descifrada, como si 3 Atlas estuviera haciendo más que enviar un mensaje. Estaba incrustando una presencia en nuestra realidad. Sin embargo, la pregunta final que nadie ha preguntado es la que se atreve a formular en voz alta. ¿Y si la transmisión no estaba destinada a científicos, computadoras o satélites, sino a las mentes de aquellos que la entenderían sin necesidad de leerla? Mentes como la tuya, espectadores como tú, personas que ahora sienten el sonido de algo dentro de ellos, inaccesible. La curiosidad se retuerce en una manía. La lógica se tambalea por algo que se siente como un propósito sin origen. Tal vez el mensaje no era para advertir al mundo, tal vez era para despertarlo. Y si eso es cierto, entonces esto es solo el comienzo.